Señor, gracias te damos porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu perfecto amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar para adorarte con cánticos, mediante las oraciones. Hemos traído ofrenda también. Pero ahora, Señor, queremos adorarte a través de la meditación en tu palabra. Te pido, mi Señor, que tú seas exaltado y Cristo Jesús sea entronizado en nuestros corazones. A lo largo de esta predicación te suplico, mi Señor, que Jesús reciba toda la adoración y toda la alabanza. Permítenos esto, Padre Santo, porque queremos honrarte a ti y queremos honrar tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Dios. Te pido también que tu Espíritu esté aquí presente, guiándonos a tu verdad y a la verdad que necesitamos escuchar en nuestras vidas. Señor, que esta verdad de tu palabra, Padre Celestial, sea aplicada a nosotros y nosotros podamos responder a esta tu palabra, a tu verdad. Mi Señor, dame la capacidad en el Espíritu Santo para hablar tu palabra, para compartirla sin error y para que Cristo Jesús sea entronizado en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el título de la predicación hoy es ¿cómo dejar de ser un cristiano tibio? Ese es el título de la predicación y es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Y quiero pedirles, si tienen ahí sus boletines o sus Biblias, allí en Apocalipsis 3, del 14 al 22, voy a leer para ustedes, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Está basada allí en Apocalipsis, este pasaje, esta predicación, acerca del mensaje que el Señor da a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, 14 al 22, esta versión de la Reina Valera, mis hermanos, y quiero leerlo para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Laodicea, a la cual se dirige esta carta, y es una carta que el Señor Jesús de manera específica le habla. Dice aquí el primer versículo, mis hermanos, ustedes lo pueden notar, el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Qué es esto, mis hermanos? Escribe al ángel, al mensajero, al pastor, al que predica allí, y dile acerca de esto, en esta iglesia. La ciudad de Laodicea, mis hermanos, se encontraba situada al este de Éfeso, y a esta ciudad, mis hermanos, a esta ciudad el Señor le dirige esta carta. Laodicea era una
una ciudad, era parte de una región formada por 3 ciudades, íntimamente relacionadas, mis hermanos. Esta carta era otras 2 ciudades, la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis, formando junto con la Odisea, formaban una región muy unida, mis hermanos, vivían allí, estas ciudades tenían mucha relación. La Odisea se destacaba, esta ciudad, en toda la provincia de Roma por 3 cosas. 3 cosas se destacaban en esta ciudad. Su riqueza, eran muy ricos, una ciudad muy próspera. Segundo lugar, se destacaba, mis hermanos, por su vida comercial y de moda. Allí hacían vestidos, mis hermanos. Y en tercer lugar, por su práctica médica. Ahí tenían una escuela de medicina, una facultad de medicina, y además tenían remedios que hacían en la misma ciudad. En esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones. Cuando uno observa las ruinas, mis hermanos, de lo que había en esta ciudad, todavía estas ruinas son visibles hasta la época de hoy. Y probablemente algunas de estas grandes casas, de estas grandes mansiones, eran propiedades de los cristianos que habitaban allí en esta ciudad de la Odisea. La Odisea también tenía una próspera y floreciente industria del vestido, de la vestimenta, mis hermanos. En esta región se criaban ovejas que daban lana de color oscuro, de color negro. Y con esta lana hacían grandes vestidos, mis hermanos. Se tejía ropa especial que se fabricaba allí en la Odisea, y eran muy famosos por esto, esta región, la ciudad de la Odisea. Tercer lugar, mis hermanos, allí era famosa esta ciudad porque allí hacían de algunas plantas, sacaban la savia y sacaban algún polvo con el cual hacían colirio y hacían gotas para los ojos. Hacían esto en esta ciudad. Y además allí, mis hermanos, en este lugar, allí tenían un culto, el culto a Esculapio, que era el dios de la medicina. Tenían culto en esta ciudad. Entonces, mis hermanos, esta ciudad era una mezcla de riqueza, eran muy ricos, era una mezcla de un centro de modas, un centro comercial, y además también era un centro médico. Esta ciudad se caracterizaba por estas 3 cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo largo de la predicación veremos, mis hermanos, el mensaje que el Señor da a esta iglesia. Déjenme decirles algo más acerca de esta ciudad. Este mensaje es el último mensaje a 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades. Es el último mensaje. El primer mensaje es a la ciudad de Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso. Y el último mensaje es a la iglesia de la Odisea. Algunos, para interpretar los mensajes a las 7 iglesias que están aquí en el Apocalipsis, algunos consideran que eran 7 condiciones de las iglesias, y algunos otros más consideran que eran 7 tiempos, 7 edades de la iglesia a lo largo de la historia. Puede haber algún apoyo para ambas cosas, pero déjenme decirles, mis hermanos, si esto es así, si cada mensaje a las 7 iglesias es una etapa de la iglesia, entonces, mis hermanos, este mensaje a la iglesia de la Odisea es la última etapa de la iglesia. Y creo, mis hermanos, sinceramente en este sentido, que es un mensaje para nuestro tiempo. Es un mensaje, el de la iglesia de la Odisea, para nuestros tiempos. Es un mensaje, mis hermanos, para nosotros aquí. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? La tibieza. ¿Y cuál es el problema de nuestros tiempos como creyentes, como iglesias? También considero que la tibieza. Y ese es el problema que tenía esta iglesia, mis hermanos, y eso es lo que quiero compartirles hoy. Hay un problema fundamental, mis hermanos, un problema fundamental en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro ser, y es la tibieza. Al principio, mis hermanos, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le abrazamos
buscamos, tenemos anhelo y nuestros corazones están ardientes, pero a medida que pasa el tiempo disminuye la emoción, disminuye la motivación y muchas de las formas de vida del mundo, mis hermanos, se enraizan en nosotros y lo que produce en nuestras vidas es tibieza. Tibieza. Es un mensaje, mis hermanos, de la iglesia de la Odisea muy actual. Fue escrito hace 2000 años, pero no deja de tener, mis hermanos, pertinencia para nuestras vidas. Y si tú tienes este problema de tibieza, déjame decirte que este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Precisamente, mis hermanos, este era el problema de la iglesia de la Odisea y también es nuestro problema. La tibieza, mis hermanos, se puede manifestar de varias maneras. De diferentes maneras. Podemos ver un creyente que es tibio por diferentes situaciones, tiene varias características, que no quisiera abundar en esto, pero hay algo, mis hermanos, que es particular. Una persona, un creyente tibio, deja de orar. Una iglesia tibia deja de orar. Entre las características de los expertos, mis hermanos, que hablan acerca de las iglesias, una iglesia comienza a morir cuando deja de orar. Y es una de las características de la tibieza. Una vida espiritual tibia, un creyente tibio deja de orar. Y hay algo que tú y yo debemos entender. Debemos tener una vida continua de oración. Debemos estar orando de manera continua. Hemos estado haciendo un énfasis de los martes de estar ayunando y orando. Si puedes venir al templo a orar, está bien, de 7 a 8. Si no puedes venir a orar, entonces ora en tu casa. Pero no se trata, mis hermanos, la oración de un día. La oración, mis hermanos, no es una actividad. La oración es una actitud de vida. La oración es esto. Por eso la Biblia, mis hermanos, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orar de manera continua, que lo podríamos ver, mis hermanos. Allí surge otra pregunta: ¿cómo puedo orar de manera continua? Y eso lo puedo contestar en otra predicación. Pero lo que quiero remarcar, mis hermanos, es que tú y yo debemos estar orando continuamente. Lucas 18:1 dice: y le refirió Jesús también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay dos opciones en la vida: o desmayas u oras. Oras o desmayas. Son dos decisiones, son dos opciones, no hay más. Y estamos llamados a orar. Y la tibieza, mis hermanos, se manifiesta por una falta de oración. Una falta de oración. Quizás debas preguntarte: ¿cuánto estás orando tú? Quizás solo te contentas con orar cuando comes. Y algunos ni siquiera eso, oran cuando comen, para darle las gracias a Dios. Pero la oración va más allá. Es una actitud de vida, mis hermanos, de estar en continuo contacto con Dios, para hablar y escuchar. Orar no solo es hablar, también es escuchar a Dios, estar en silencio en su presencia para escuchar la voz de Dios que trae a nuestras mentes, mis hermanos, sabiduría, consolación, fortaleza. Debemos orar. Y déjame decirte por qué debemos orar. Este pasaje, mis hermanos, las cartas a las 7 iglesias muestran: el que habla a la iglesia dice esto y se muestra Jesús. ¿Por qué debemos orar tú y yo? En primer lugar, mis hermanos, déjame decirte por qué debemos orar. Debemos orar porque Jesús es el amén. Jesús es el amén. El pasaje que hemos leído, mis hermanos, dice: he aquí el amén. Jesús es el amén, dice el versículo 14, mis hermanos. Déjame decirte, todos conocemos bien esta palabra. La pronunciamos al final de nuestras oraciones, o cuando queremos expresar que estamos de acuerdo, cuando alguien está predicando o dando un estudio bíblico, o cuando está diciéndonos algo de la palabra de Dios, decimos amén, para expresar que estamos de acuerdo, mis hermanos. Pero esta palabra es una palabra que Jesús usaba con frecuencia. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos? En los evangelios Jesús frecuentemente decía: de cierto os digo, así se ha traducido en nuestro español.
De cierto os digo. En el griego, mis hermanos, ese de cierto os digo es amén, amén. Jesús, antes de hablar, de decir una verdad significativa, mis hermanos, Jesús decía amén, lo que quiere decir o está indicando que era algo de suma importancia. Y siempre, mis hermanos, esta palabra amén es un indicativo de lo que se está diciendo, son verdades de gran importancia. Así pues, mis hermanos, lo que Jesús está subrayando cuando está diciendo a la iglesia de Laodicea y a ti y a mí, nos dice, he aquí, yo soy el amén. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Jesús está subrayando que Él es la verdad y que Él es la persona más importante, más importante. En el libro de los Hebreos, mis hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice allí, mis hermanos, que en los tiempos pasados Dios nos habló por medio de los padres y por medio de otras cosas, mis hermanos, les habló a los padres por medio de muchas cosas, por medio de varias cosas, a los padres, a los anteriores, dice, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Déjame decirte esto, la palabra final de Dios no es la naturaleza. La palabra final de Dios no es la creación. La palabra de Dios, la palabra final de Dios es Cristo Jesús, el amén. Y por eso tú y yo debemos orar. Porque al orar, mis hermanos, nos ponemos en contacto con Él. Nos ponemos en contacto con Cristo Jesús. Por eso debemos orar. En segundo lugar, mis hermanos, tú y yo debemos orar porque Jesús es el testigo fiel. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 3, que dice, he aquí el amén y el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel y verdadero, mis hermanos. Jesús es el testigo fiel. Con anterioridad, mis hermanos, en estas cartas y en los evangelios, Jesús daba testimonio del Padre. Jesús es el testigo del gran amor de Dios. Jesús es el testigo de lo que Dios quiere para nuestras vidas, acerca de su voluntad. Jesús es el testigo, pero añade aquí en este pasaje, mis hermanos, es fiel, porque no solamente dice la verdad, sino que la dice y no oculta nada. Jesús habla clara y contundentemente, revelando toda la verdad de Dios, porque quiere que tú y yo lo entendamos. Y por eso debemos orar. Debemos orar, mis hermanos, porque cuando oramos, el Señor nos revela su verdad. Cuando oramos, nos revela su voluntad. Cuando oramos, mis hermanos, nos indica qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y debemos entenderlo. Por eso debemos orar, porque Jesús es el testigo fiel y verdadero. Pero hay otra razón por la cual tú y yo debemos orar. Y es esta razón, porque Jesús es el principio de la creación de Dios. Jesús es el creador, mis hermanos. En la escritura, en el evangelio de Juan 1:1, mis hermanos, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando acerca de Jesús. Y 2 versículos más abajo, mis hermanos, en Juan 1:3, dice allí, mis hermanos, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada. Jesús es el origen, es el principio de la creación de Dios. Pero déjame decirte, no solo es el principio de la antigua creación, es decir, no solo Jesús es el principio del universo físico, no solo Jesús es el principio, mis hermanos, del sistema planetario el cual habitamos. Jesús no solo es el principio de la creación de este planeta, mis hermanos, sino que Jesús también es el principio de la nueva creación que Dios ha preparado. Por eso la Escritura dice allá en 2 de Corintios 5, mis hermanos, que si alguno está en Cristo, ¿cómo, mis hermanos? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Tú y yo, si has recibido a Cristo,
Tú y yo somos partes de un mundo nuevo que el Señor está haciendo y que Él está formando. Por eso dice aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Jesús sustenta su creación. La creación física, pero también la nueva creación que está en tu vida. Por esta razón, déjame decirte, tú y yo debemos orar. Debemos orar. Debemos realmente orar. Ahora déjame decirte, Jesús tiene un mensaje para nosotros. Jesús tenía un mensaje para esta iglesia de la Odisea, pero también tiene un mensaje muy pertinente para ti, para mí. Tiene un mensaje actual para ti, para mí. Jesús tiene un mensaje para nosotros. Y déjame decirte, tú y yo hemos de hacer caso a este mensaje. Si verdaderamente somos creyentes o cristianos, debemos hacer caso a este mensaje que Jesús tiene para nosotros. Es un triple mensaje y quiero compartírtelo en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, debemos entender que Jesús condena a los creyentes tibios. Jesús los condena. Dice el pasaje, mis hermanos, la Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y agrega: ojalá fueses frío o caliente. Jesús condena, dice, el que todo lo sabe, el que escudriña los corazones, el que sabe aún lo más oculto de nuestras vidas, Él lo conoce. Por eso dice: yo conozco, sé todo. Jesús hace esto, mis hermanos, y lo que ve en muchas vidas es tibieza. Él lo sabe. Puedo yo dar una apariencia diferente, mis hermanos, pero Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Y tú puedes darme una apariencia o puedes aparentar algo, pero Jesús sabe lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y mucho de lo que hay en nuestras vidas, mis hermanos, es tibieza. Es tibieza. Y lo que hace Jesús es condenar esto. Lo condeno. No eres ni frío ni caliente, y ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero una cosa intermedia. Muchos creyentes, mis hermanos, quieren buscar tener lo mejor de Cristo, pero también quieren tener lo mejor del mundo. Y no pueden disfrutar ni lo mejor de Cristo, porque se pierden lo mejor de Cristo, y tampoco pueden disfrutar lo mejor del mundo. Y saben, esa es verdaderamente una vida miserable. Miserable. Querer disfrutar las dos cosas, mis hermanos, eso no funciona bien. Déjame decirte dos cosas con respecto a esto que Jesús condena. En primer lugar, mis hermanos, la persona tibia es desagradable para Dios. Es desagradable para Jesucristo, mis hermanos. Es desagradable. Por eso es que dice aquí, mis hermanos, ojalá fueses frío o caliente. Algo no funciona bien en los creyentes, algo está mal. ¿Y saben qué es, mis hermanos? Lo que ve Jesús es la falta de compromiso, lo que ve es la falta de afecto, la falta de amor hacia Él. Eso es lo que ve el Señor, mis hermanos. En esta iglesia, en la Odisea, no eran fríos ni calientes. Y muchos creyentes hoy también lo padecen. Alguien se ha referido a esto, mis hermanos, como la leucemia. ¿Saben qué es la leucemia? Un cáncer de la sangre. Se ha referido a esto, mis hermanos, como la leucemia de la falta de compromiso, de la falta de afecto, de la falta de amor para el Señor. Es como una leucemia que lo llena todo en nuestro cuerpo. Hay algo que no está bien, que no es correcto. Uno puede considerarse rico, pero realmente es uno pobre. La iglesia de Sardis, cuando uno lo ve allí en el Apocalipsis, era una iglesia fría, muerta. Dice, tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Era una iglesia fría. La iglesia de Filadelfia
que también le envían un mensaje, una iglesia caliente, ardiente. A esta iglesia lo que el Señor hace es alabarla. Era una iglesia caliente, viva y vital. Pero aquí en la Odisea, mis hermanos, nos encontramos que una iglesia que no era ni fría ni caliente, solamente tibia. Solamente tibia. En la ciudad de Hierápolis, que junto con Colosas y la Odisea, mis hermanos, formaban 3 ciudades cercanas, en la ciudad de Hierápolis había manantiales calientes. Han ido a manantiales al estado de Hidalgo, al estado de Morelos, hay manantiales que surge el agua caliente. Bueno, construyeron acueductos, mis hermanos, desde la ciudad de Hierápolis, construyeron acueductos para que esa agua que estaba en Hierápolis llegara hasta la Odisea. Pero ¿sabes qué? No llegaba caliente, llegaba tibia. Llegaba tibia. Déjame preguntarte esto. ¿Has estado en una zona donde hace mucho calor? ¿Estás realmente sediento, con tu boca seca? ¿Estás sudando y se te antoja tomar agua? Y tomas un poco de agua y esta está tibia. ¿Te agrada eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En las mañanas se te antoja tomar un café caliente, una taza de leche caliente, pero cuando hace calor se te antoja tomar un vaso de agua fría, helada. Pero cuando la tomas tibia y estás en esa condición, es desagradable a la boca. Y precisamente, mis hermanos, la persona tibia es desagradable para Jesús. Es desagradable, mis hermanos, verdaderamente desagradable. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta iglesia? Había una falta de afecto, una falta de amor, una falta de compromiso con el Señor. Déjame decirte que eso es desagradable para el Señor. Es desagradable. Pero déjame decirte, en segundo lugar, la persona tibia no solo es desagradable para el Señor Jesús, sino que también es rechazada por Dios. Es rechazada por Dios. Es rechazada. ¿Sabes? ¿Qué es lo que piensa el Señor de una iglesia tibia? ¿Qué es lo que piensa el Señor de un creyente tibio, de un varón creyente, cristiano tibio, o de una mujer cristiana tibia? ¿Qué es lo que piensa? Para Dios eso es desagradable. Puede que tú le caigas muy bien a las personas, que seas una persona bastante agradable y amable, pero déjame decirte, lo que Jesús ve no es el aspecto exterior. Como cuando, mis hermanos, Dios estaba mandando a Samuel para que viera a quién iba a ungir como rey de Israel. Y cuando vio Samuel a una persona alta de los hijos de Isaí, alto, rubio, fuerte, guapo, dijo, este es el que debe ser rey de Israel. Pero Dios le dio una lección a Samuel y a mí también. Dios le dijo a Samuel, no mires lo alto ni su hermoso parecer. Porque el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el interior, el corazón. Y tú y yo por fuera podemos ser muy agradables, pero lo que Dios verdaderamente está mirando es nuestro corazón. Y lo que encuentra allí en nuestro corazón muchas veces es bastante desagradable. Es desagradable. Dice la Escritura, una persona tibia la vomitaré de mi boca. Así dice el pasaje de Apocalipsis 3:16. Lo voy a vomitar, lo voy a sacar. ¿Sabes? Cuando tú comes algo que no te cae bien, te enfermas. En cierta ocasión, mis hermanos me habían invitado a dar unas pláticas a Acapulco. Fui a dar 4 pláticas y además un programa de televisión. Y entonces estuve allá y aproveché y me llevé a mi familia. Pues en una de esas, mis hermanos, nos fuimos a un restaurante a comer y comí un pescado y me cayó mal, mis hermanos. A las 2 horas estaba yo en el hotel vomitando. Llegué directamente al cuarto del hotel, corriendo al baño y comencé a vomitar. Y vomité varias veces. Tenía dolor de estómago.
Mi esposa tuvo que llamar al aseo para que limpiaran el baño otra vez porque lo dejé muy feo. Estaba realmente enfermo y me dolió el estómago toda la noche. Hasta el otro día, mis hermanos, comí algo muy ligero y la verdad no quería ni salir del cuarto de hotel. Mis hijas y mi esposa estaban en la playa y yo estaba en el cuarto. ¿Has oído que Dios se enferma? ¿Que Jesús se enferma? Pues sí, lo que le enferma al Señor son personas tibias e iglesias tibias. Es lo que le enferma. Por eso dice, es algo desagradable, te vomitaré, te escupiré, no lo soporto, no lo soporto. Y es algo que al Señor le enferma, verdaderamente. Iglesias y personas tibias, eso es lo que le enferma al Señor. Debemos darnos cuenta, mis hermanos, que Jesús condena esta clase de personas y esta clase de iglesias. Le es al Señor desagradable y es rechazada por Él, por el Señor. Pero Jesús nos dice más en este pasaje, mis hermanos. Jesús también nos dice cuáles son las razones de la tibieza. Nos dice cuáles son las causas de la tibieza, de una iglesia tibia o de personas tibias. ¿Cuáles son? En primer lugar, mis hermanos, nos dice ahí la Escritura que la autosatisfacción produce tibieza. Produce tibieza, dice el pasaje, mis hermanos, allí de la Escritura, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué estaba sucediendo? La ciudad de Laodicea era una ciudad muy próspera. Había grandes mansiones, había las personas, mis hermanos, que tenían resuelta su necesidad económica. Estaba resuelta y muchos creyentes también estaban viviendo de esta manera, mis hermanos. ¿Saben? Estaban complacidos con su propia situación y su propia vida. Y quiero llamar tu atención a esto. Lo que dice el pasaje, dice, tú dices. Quiero llamártelo, tú puedes decir algo, también yo, podemos decir cosas acerca de nosotros mismos. Puedo decir, estoy bien, soy un buen creyente, soy un buen cristiano, no tengo necesidad de ninguna cosa, realmente estoy bien. Realmente estoy bien. De ninguna cosa tengo necesidad. Y cuando tú dices eso, yo digo esto, cuando decimos estas cosas, mis hermanos, estamos en una situación de autocomplacencia. Estamos complaciéndonos a nosotros mismos, mis hermanos. Déjame decirte esto. Este asunto no se trata de lo que tú o yo digamos, se trata de lo que dice el Señor. De eso se trata. No de lo que tú o yo digamos. Se trata de lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a nuestras propias vidas. Muchas veces estamos muy cómodos con nuestro cristianismo, estamos muy cómodos con nuestra manera de vivir, estamos cómodos, mis hermanos, y hemos hecho una coraza en nuestro propio corazón y en nuestra vida para la palabra de Dios y no hace mella, no penetra más la palabra de Dios porque estamos cómodos, tenemos una coraza de comodidad en nosotros mismos. La verdad, mis hermanos, la autosatisfacción produce tibieza. Cuando uno está complacido con la vida espiritual que uno está viviendo, cuando uno está complacido, mis hermanos, o está satisfecho con la clase de cristianismo que uno vive, y eso produce tibieza, verdaderamente lo produce. Pero hay una segunda causa, mis hermanos, de la tibieza, y es la ignorancia. Es la ignorancia. La ignorancia sobre uno mismo, mis hermanos, produce tibieza. Lo produce. Es una lamentable situación. Fíjate bien, el pasaje de la Escritura que está aquí, Apocalipsis 3:17, la segunda parte. El primer versículo, mis hermanos, que le dice, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero hay un contraste aquí. Fíjate bien lo que dice el Señor, dice,
no sabes que tú eres. Tú puedes decir algo, pero el Señor dice, tú eres esto, tú eres así. Yo puedo decir que estoy bien, pero en realidad el que escudriña los corazones puede decir otra cosa diferente y me dice, tú eres así, eres de esta manera y no sabes, no lo sabes, eres ignorante acerca de tu propia condición, no lo sabes. Dice el versículo, no sabes que eres un pobre desventurado, no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, no sabes de tu propia condición, no lo sabes, que realmente eres ignorante. ¿Recuerdan ustedes a Sansón, mis hermanos? Sansón es un claro ejemplo de esto. Después de varias ocasiones en que Dalila lo presionó para que él revelara su secreto acerca de su fuerza, finalmente se lo reveló. Y le dijo, si tú me cortas el cabello, perderé la fuerza. Es interesante notar, si ustedes leen la historia de Sansón, que cada vez que Sansón le decía algo a Dalila, se iba acercando más y más a la verdad, hasta que le descubrió el secreto de su fuerza. Finalmente, dormido, Dalila le cortó el cabello, y como en las otras ocasiones le dijo, Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón se paró para pelear con ellos, pero dice la Biblia, la historia de Sansón, pero él no sabía que el Espíritu del Señor lo había dejado. No sabía que el Espíritu del Señor lo había abandonado. Era ignorante de esto. Era ignorante de su condición espiritual. Él pensaba que podría salir libre de las mismas situaciones como antes, pero no sabía. Y esta es la misma condición de muchos creyentes, son ignorantes acerca de su propia condición espiritual. No lo saben, no lo saben, no saben de su propia condición espiritual. Y realmente esto es lamentable, mis hermanos, realmente es lamentable. Tú y yo debemos saber varias cosas, que tú y yo estamos llamados a ser luz y sal. Debemos saber también, mis hermanos, claramente el versículo de la Escritura de Lucas 9, mis hermanos, 23, donde dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso debemos tenerlo muy claro, debemos verdaderamente tenerlo claro. Pero a veces, mis hermanos, estamos ignorantes de estas cosas y no sabemos que estamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos en una condición espiritual lamentable. La verdad, mis hermanos, esto es causa de la tibieza. Pero déjame decirte, es como cuando uno va al médico, mis hermanos, y uno va al médico no solo para que lo diagnostiquen, ¿no es así? Sino para que le den tratamiento. Tengo un problema, voy con un médico, me diagnostica y está bien, pero no solo quiero saber el diagnóstico del médico, quiero saber el tratamiento para que yo me pueda curar, para que pueda estar en las mejores condiciones. Y lo que he tratado de mostrarte hasta estos momentos es que Jesús nos da el diagnóstico. Tú tienes un grave problema y te estoy diciendo las causas. Tienes un problema de tibieza y las causas son estas, dice Jesús. Y nos dice a ti y a mí. Pero Jesús no se queda allí solamente diciéndonos el diagnóstico y solamente diciéndonos las causas. También nos dice, mis hermanos, el tratamiento. ¿Y qué es lo que debemos hacer tú y yo, mis hermanos? Debemos seguir los consejos de Jesús acerca de nuestra tibieza. Debemos seguir los consejos de Jesús para nuestra tibieza. Debemos seguir el tratamiento de Jesús. Por eso dice Apocalipsis, mis hermanos, 3:18, dice, he aquí, yo te aconsejo. Tienes esta condición, estás enfermo,
esta es tu situación. Ya lo diagnostiqué y te he dicho las causas de tu situación. Pero ahora, dice Jesús, yo te aconsejo que hagas esto. Y da varias causas, mis hermanos, da 5 cosas el Señor Jesús. Un quíntuple tratamiento para la condición de la tibieza. Yo te invito verdaderamente, te invito a que si tú te has dado cuenta que eres tibio en lo espiritual, y no te fijes en otra persona, fíjate en tu propia vida, si eres tibio, si Jesús te está ahora mismo convenciendo de que eres una persona tibia, que eres un creyente tibio, debes tomar el consejo de Jesucristo para ponerle remedio a la tibieza en tu vida. Así pues, mis hermanos, debemos tomar estos consejos de Jesús. Son 5 consejos y quiero decírselos brevemente, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, dice, te aconsejo que de mí compres. Déjame decirte esto, déjame detener un momento. Jesús tiene todo lo necesario para ti y para mí. Tiene todo lo necesario para que tú y yo vivamos una vida que a Él le agrada. Jesús, mis hermanos, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, dijo, les conviene que yo me vaya, no voy a estar físicamente con ustedes, pero enviaré a otro consolador, a uno que esté junto a ustedes. Déjame decirte, la vida cristiana no puede vivirse a solas, se vive en compañía de Jesús y del Espíritu Santo. Se vive así. Y Él tiene todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir una vida que agrade al Señor, para que esta iglesia y nosotros como creyentes podamos agradarle. Realmente es estupendo tener muchas cosas en una congregación, es estupendo. Podría ser muy bueno tener un gran coro y poder tener música preciosa y poder tener este edificio totalmente terminado. Eso no es malo, pero déjame decirte, no son las cosas que tú y yo necesitamos, ni son las cosas que necesita esta iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar las riquezas celestiales. Eso es lo que necesitamos. ¿Recuerdan ustedes Colosenses 3:1? ¿Lo quieres buscar en tu Biblia? Velo allí en tu Biblia, Colosenses 3:1. ¿Y alguien lo puede leer, mis hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Allí habla acerca de dónde poner la mirada, dónde debes poner tu vista, qué es lo que debes estar buscando tú y yo. ¿Lo puede leer alguien, mis hermanos? Colosenses 3:1. ¿Lo puedes leer? ¿Qué es lo que dice el pasaje allí? Mis hermanos, dice algo sumamente importante, algo que tú y yo debemos estar buscando de manera continua. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, mis hermanos? Si has resucitado con Cristo, ¿qué es decir? Busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Pon la mira en las cosas de arriba, dice el versículo 2, no en las de la tierra. Pon tus cosas, tu vista arriba. ¿Qué es lo que nos está diciendo, mis hermanos, el Señor Jesús y también el apóstol Pablo en ese pasaje? Mis hermanos, debemos buscar las riquezas celestiales. ¿Qué es lo que está refiriéndose aquí? Oro refinado en fuego. Te aconsejo, dice el Señor Jesús, que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Saben, mis hermanos, recuerdan el pasaje donde dice, más precioso que el oro que perece aunque sea probado por el fuego, en 2 Corintios 5? Allí dice, ¿saben, mis hermanos? Lo que tú y yo tenemos que tener es una fe viva, despierta, una fe para buscar las cosas espirituales, las cosas donde está Dios. Eso debemos buscarlo, y esto involucra tener fe, tener confianza, dependencia de Dios y de Cristo Jesús. Eso involucra buscar esto, mis hermanos.
Debemos reconocer que muchas veces estamos más interesados en buscar otras cosas que buscar las cosas de Dios. Y ponemos nuestra mira en otras cosas y no nuestra mira en las cosas celestiales donde está sentado Cristo. Ponemos nuestra mira en otra cosa, mis hermanos. Pero debemos buscar las cosas, las riquezas celestiales. Esta es la clase de riquezas que tú y yo debemos buscar. Déjame decirte, de nada vale ser el más rico del panteón. ¿Por qué? Porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Pero estamos con nuestros corazones y nuestros propósitos, nuestras metas, buscando otras cosas y no las riquezas espirituales, que Jesús dijo que esas son las que debemos buscar. Precisamente, mis hermanos. En segundo lugar, lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar ser una persona justa, buscar la justicia de Dios para nuestras vidas, si lo quieres colocar allí. Buscar la justicia de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que necesitamos buscar, la justicia de Dios para nuestras vidas, ser justos. Fíjense bien, mis hermanos, esta era una ciudad rica. ¿Y qué le dice el Señor? Te aconsejo que compres de mí oro refinado. Esta ciudad era una ciudad, un centro comercial, mis hermanos, donde vendían muchos vestidos. Les comenté que vendían vestidos, mis hermanos, de lana oscura, de los borregos o de los animales que tenían allí. Sacaban la lana, que era negra, y con eso hacían hermosos vestidos. Y ahora aquí le dice, aquí, mis hermanos, en este pasaje, te ruego que compres no solo oro refinado, sino que compres también vestiduras blancas para vestirte, lo puedes subrayar, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Déjame decirte esto, todos nosotros, tú y yo, todos nosotros estamos moralmente desnudos delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos algo acerca de nosotros mismos que nadie más quiere que sepas. Seguramente tienes un secreto allí y no quieres que los demás se enteren, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos esto, mis hermanos, pero déjame decirte, Dios sabe todo lo nuestro. Él nos ve en nuestra desnudez. ¿Y qué es lo que nos ofrece Dios a través de Cristo? Vestirnos. Ve nuestra desnudez y nos viste. Y nos viste con la justicia de Cristo. Nos viste con la justicia de Jesús. Esas son las vestiduras blancas que representan la redención, la justicia impartida por Cristo. Ellos vendían, mis hermanos, vestiduras negras, pero ahora dice, yo te aconsejo que compres vestiduras blancas, porque lo que está representando es la justicia de Cristo. Déjame decirte, tú y yo no tenemos que revestirnos con nuestra propia justicia, que Isaías dice que son como trapos de inmundicia, sino debemos ataviarnos con la justicia de Dios mismo, una justicia perfecta que Dios acepta porque fue dada en Cristo Jesús. ¿Sabes? Las vestiduras blancas representan un cambio de carácter, representan la transformación que Cristo hace. Alguien que se ha quitado sus vestiduras y las ha lavado en la sangre del Cordero. Eso es lo que representa, mis hermanos. Y sabes, tú y yo no tenemos por qué estarnos justificando. Jesús es el que nos justifica y cambia nuestras vidas y nuestro carácter para que tú y yo podamos ser personas verdaderamente justas. Pero hay una tercera cosa que aconseja aquí el Señor. Y la tercera cosa que aconseja es, te recomiendo que compres oro refinado. Eran ricos, pero eres miserable y pobre y necesitas comprar esto, las riquezas espirituales. Segundo lugar, te aconsejo que compres vestiduras blancas. La Odisea vendían vestiduras negras, hechas de la lana de los animales, pero estás desnudo. Y lo que Jesús recomienda es, vístete de la justicia de Cristo. Tercero, mis hermanos, te recomiendo que compres colirio. Que compres colirio.
que compres colirio. En la Odisea, mis hermanos, ya les comenté que era un centro médico allí, donde había un remedio para los ojos y la gente iba. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Que lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar ser personas verdaderamente espirituales. Dice Apocalipsis 3:18, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Para que veas. Tu visión está empañada porque el mundo se ha introducido en tu vida. Tu visión está empañada porque has agarrado el molde del mundo y no el molde de Dios. Tu visión está empañada y no disciernes las cosas espirituales. Dice la Escritura que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y no lo puedes ver, no puedes ver lo que Dios te está diciendo, no puedes ver lo que Dios te está hablando porque tienes empañada tu visión. Y lo que está diciendo, mis hermanos, es que debemos quitar esto. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Lo que necesitamos, mis hermanos, es una dieta de la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios y verla con unos nuevos ojos. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, me está hablando a mí, la persona más importante del universo. La persona más importante cuanto existe me está hablando a mí. Y debo tener la visión clara para ver sus mandatos, para ver lo que Él dice y poderle obedecer. Debo comenzar a orar para entender la palabra de Dios y que Dios me transforme a través de su palabra. Nuestros ojos deben ser abiertos para que podamos ver la palabra de Dios de una manera nueva, para que podamos ver la palabra de Dios de una manera fresca y maravillosa, que cada vez que veamos la Biblia estemos asombrados de lo que Dios dice para nosotros y lo que Dios desea y quiere que hagamos. Déjame decirte esto, déjame preguntarte, ¿te cuesta trabajo leer la Biblia? ¿La encuentras difícil? ¿Encuentras difícil de entender la Biblia? Entonces debes preguntarte si tienes el Espíritu de Dios en ti o necesitas seguir este consejo del Señor Jesús de ponerte colirio y decirle al Señor: Señor, ven a mí y dame la unción necesaria para que yo tenga ojos para ver tu palabra y pueda ver verdaderamente lo que tú quieres para mí. Hay unos dos últimos consejos. Y son estos, mis hermanos. Estos consejos, el siguiente es: me arrepentiré de ser tibio. El versículo de Apocalipsis 3:19 dice de la siguiente manera: Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Déjame hacerte notar esto. Este versículo es un versículo lleno de amor y lleno de ternura. Nuestro Señor está diciendo a ti y a mí, si somos tibios, a pesar de nuestra terrible debilidad y de nuestro gran fracaso, lo que nos está diciendo es: te amo, y es porque te amo que te reprendo y te disciplino. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cuando alguno de sus padres, su padre o la mamá o el papá, alguna vez les tomaron y les estaban pegando quizás con un zapato o con la mano y les estaban diciendo, mis hermanos, al mismo tiempo: estoy haciendo esto porque te quiero? ¿Te lo dijeron alguna vez? Seguro que sí, a mí me lo decían. Y unos pensaban, mis hermanos, después de que le daban la tunda y de que le pegaban, uno pensaba: ojalá no me quisieras tanto, ¿no? Ojalá no me amaras tanto. Pero déjame decirte, es la solución que el Señor da. Te reprendo, te disciplino, reprendo y disciplino a todos aquellos que amo. Y déjame decirte esto:
Si el Señor nos reprende y nos disciplina es porque somos hijos. Y si no nos reprende o nos disciplina, es que no somos hijos, somos bastardos. Porque dice el Señor, a mis hijos, a los que amo, los disciplino. Y déjame decirte, si tú pecas y no eres disciplinado por el Señor, es que no eres hijo. Y tienes que revisar tu corazón y tu relación con Dios. Porque no eres hijo, eres bastardo. Y entonces dice el Señor, te disciplino porque te amo. Y nuestra respuesta a esto, mis hermanos, es esta: debemos ser celosos y arrepentirnos. Debemos ser celosos y arrepentirnos de esto. Debemos ser celosos, cristianos celosos del nombre de Dios, celosos del Padre que tenemos, lleno de afecto, lleno de amor para nosotros, lleno de ternura. Y debemos ser celosos y arrepentirnos de lo que hemos hecho. El Señor nos ofrece una maravillosa solución a nuestro problema de tibieza. ¿Eres tibio? Es la maravillosa solución del Señor. Te puedo disciplinar, puedo reprenderte, y lo que quiero es que tú te arrepientas. Y esto, mis hermanos, es la solución que el Señor da. Debo buscar las riquezas espirituales. Sí, también debo buscar la justicia de Dios para mi vida en Cristo, y debo pedirle al Señor que yo sea una persona espiritual y que pueda discernir con toda claridad lo que Dios quiere de mi vida. Pero si no doy el siguiente paso, si no me arrepiento, entonces de nada sirve. Lo que tengo que hacer es arrepentirme de mi pecado, arrepentirme de mi situación de tibieza en mi vida, porque Dios me ama y me está dando la maravillosa oportunidad de hacerlo. Por último, el último consejo que da el Señor Jesús es este, y lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Podrías cambiarle allí, mi hermano, por favor? Lo que el Señor Jesús nos dice es que tú y yo debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. Debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. Gracias, mi hermano. Debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. Debemos invitarlo, mis hermanos, a nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que el Señor Jesús nos dice, mis hermanos. El pasaje dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, mis hermanos, es una de las más fantásticas explicaciones de toda la Biblia de cómo hacerse cristiano, de cómo ser cristiano. Y déjenme decirles dos cosas con respecto a esto. Quizás tú invitaste a Cristo, pero déjame decirte, si eres tibio, necesitas hacerlo otra vez, necesitas ir con Jesús y pedirle que lo llene todo en tu vida, pedirle que todo lo llene. Es como si invitas a alguien a tu casa y hemos invitado a Cristo, y en nuestra tibieza, mis hermanos, lo hemos ido arrinconando hasta que esté en un lugar lejano, porque nosotros tomamos todo el control de nuestras vidas y no se lo hemos dado a Él. ¿Han escuchado esta frase, mis hermanos? Se oye bonito, se oye bien. Jesús es el copiloto de mi vida. ¿Lo has escuchado? Pero Jesús no quiere ser el copiloto de nuestras vidas. Él quiere ser el piloto, el que tenga todo el control. Y muchas veces hemos invitado a Cristo a nuestras vidas, mis hermanos, pero lo hemos ido arrinconando. Y si tú has invitado a Cristo, necesitas darle posesión entera de toda tu vida, de cada área. Necesitas darle todo el control de tu vida. Necesitas hacerlo. Eres cristiano. ¿Te has dado cuenta que eres tibio? Necesitas darle todo el control a Cristo Jesús de tu vida.
Pero déjenme decirles, si tú no eres cristiano, déjame decirte 3 breves cosas. Primero, tienes que oír a Jesús. Si te has dado cuenta hoy que verdaderamente hay algo que no está bien en tu vida, te sientes vacío y molesto contigo mismo, y ahora mismo te has dado cuenta verdaderamente de que no has invitado a Cristo, tienes que oírlo. Jesús dice en este pasaje: yo estoy a la puerta y llamo. Lo primero que tienes que hacer es oír las palabras de Jesús. Hace un momento durante la predicación te dije: tú dices, yo puedo decir muchas cosas, tú también acerca de tu propia vida, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice Jesucristo: tú eres así. Y déjame decirte, debemos estar dispuestos a oír esto, a oír lo que Jesús tiene con respecto a qué decirnos a ti y a mí. Y debes oír su llamado para ti. Debes desear ardientemente. Si quieres que tu necesidad sea satisfecha, debes oír esto, y este es el primer paso. Segundo lugar, debes, después de oír, abrir la puerta. Dice: si alguno oye mi voz. Y el segundo paso es: abre la puerta, abre. ¿Sabes? Él no lo va a hacer, no se va a meter a tu vida, tienes que invitarle. Él no va a imponer su presencia contigo y sobre mí tampoco. Él no te va a obligar a que tú seas salvo y te arrepientas o que lo invites a tu vida. No. Jesús en cierta ocasión estaba llorando sobre la ciudad de Jerusalén, que no se arrepentían. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y este es un ejemplo de que no está obligando Jesús a nadie. Es una decisión personal y la tienes que tomar tú. Si tú estás dispuesto a oírlo y después a abrir la puerta, a invitarle a entrar, entonces a ti te toca decir: sí, Señor, ven, entra en mi vida, sé mi Salvador y líbrame de mis pecados ahora mismo. Y sabes, si tú haces esta invitación y le dices así, déjame decirte cuál es el tercer paso. El tercer paso es: Él va a entrar. Yo entraré, dice el Señor Jesús, yo entraré. Déjame decirte, si tú le das la espalda al Señor Jesús cuando Él llama, tú vas a permanecer perdido por la eternidad. Si no te arrepientes, déjame decirte, pasarás la eternidad perdido para siempre. Tienes que oír, y luego abrir e invitarlo. Y cuando haces esto, Él entra allí. Cuando tú le dices en tu corazón: Señor Jesús, entra en mi vida, líbrame, cámbiame, sálvame, te recibo, ¿sabes? Él va a entrar. Y como dice Juan en el Evangelio, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Serás hijo de Dios. He hecho 2 invitaciones aquí. Eres creyente, pero eres tibio. Lo que tienes que hacer es buscar las cosas espirituales, las riquezas espirituales, vestirte de la justicia de Jesús en tu vida. Y al mismo tiempo tienes que pedirle al Señor que te deje conocer las verdades espirituales para que quite esa coraza que tenemos de nosotros de comodidad y complacencia, para comenzar a ver su voluntad. Y luego hay que arrepentirse y hay que pedirle a Jesús que tome todo el control de nuestras vidas. Si eres creyente, pero te das cuenta que eres tibio, debes hacer esto: pedirle a Cristo que entre a tu vida y tome control de cada área de tu vida. Quizás se las diste hace tiempo el control, pero poco a poco lo has ido dejando de lado y tú has ido tomando el control de esto.
Tienes que darle el control a Jesús en tu vida. Pero si no eres cristiano, entonces lo mismo, tienes que arrepentirte y pedirle a Jesús que entre a tu vida, y Él lo va a hacer. Quiero terminar, mis hermanos. Quiero terminar con esto. Quiero concluir, mis hermanos, con una promesa. Con esta maravillosa promesa que está en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis 3. Dice así, este pasaje: al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre en su trono. Quien tenga oídos, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una maravillosa promesa, mis hermanos. Al que venciere, al que hiciere caso, al que dejare su tibieza de lado, el Señor Jesús dice: lo voy a sentar en mi trono, en mi trono. Lo que es una invitación al creyente para reinar con Cristo Jesús en su trono, en su trono. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, allá en el primer capítulo de Lucas, él le dijo que tendría un hijo, que sería llamado Hijo de Dios, y que el Señor le daría el trono de su padre David, y que reinaría sobre la casa de Israel. Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo que se sentarían en 12 tronos, y a los creyentes, mis hermanos, dice la Escritura, que estarán reinando juntamente con Cristo. Lo que está diciendo aquí el pasaje, mis hermanos, Jesús está diciendo: aquel que deje su tibieza, al que venciere verdaderamente y hace caso de esto, yo lo voy a sentar conmigo en mi trono. Y hace una distinción: así como yo, dice el pasaje, he vencido y me he sentado junto a mi Padre en su trono, donde tengo toda autoridad. A ustedes los voy a dejar que se sienten conmigo en mi trono, pero yo me siento en el trono de mi Padre, donde tengo toda autoridad. ¿No quisieras estar allí por siempre, junto a Cristo Jesús, en el trono de Él? Esta es la clara invitación y promesa de la palabra de Dios, para que tú y yo dejemos nuestra tibieza. Quise predicar esto, mis hermanos, porque siento que es lo que tú y yo necesitamos ahora. Si tú te has dado cuenta que tienes tibieza en tu corazón, toma los consejos de Jesús y al final mira la promesa de Cristo que te está dando para que te sientes en su trono junto con Él. Esto es lo que el Señor desea para ti y para mí, y la verdad es lo que espera que tú y yo demos una respuesta para quitar toda nuestra tibieza. ¿Harás caso al consejo de Cristo? ¿Haremos caso al consejo de nuestro Señor? Quiera Dios que sí, mis hermanos, que podamos hacer caso al consejo de nuestro Señor. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar, mis hermanos? Mi Señor y mi Dios, gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es tan rica. Gracias por tu palabra, porque es lo que necesitamos oír. Nos has llamado, mi Señor, nosotros que no éramos hijos, nosotros perdidos en nuestros pecados, que no éramos tus hijos, ahora nos has llamado por medio de Cristo Jesús y nos has adoptado para ser tus hijos y nos has dado el Espíritu mediante el cual podemos decirte Padre. Esa es la evidencia de que ahora somos tus hijos cuando te llamamos Padre, la evidencia que nos das de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Gracias, mi Señor,
porque nos has librado de nuestras miserias, y gracias porque ahora tú nos has justificado delante de ti en Cristo Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, de verdad, no sabemos cómo pagarte. Pero, Señor, tú que escudriñas todo y que conoces todas las cosas, también conoces nuestros corazones y sabes nuestra condición. Señor, si hay tibieza en esta iglesia, si hay tibieza en mis hermanos y hermanas, si hay tibieza, perdona, Padre, perdona. El consejo que Jesús da es que nos arrepintamos de esto. Y hoy aquí, mi Señor, si hay tibieza, nos estamos arrepintiendo de esto. Perdona, mi Señor, perdona. Perdona por la falta de afecto, por la falta de amor, por la falta de compromiso. Perdona, Señor, porque estamos muy complacidos con nuestra propia vida. Perdona, mi Señor. Y Padre Celestial, restaura. Si alguien necesita restauración en su vida, en su mente, en su corazón, porque ha pecado, mi Señor, y se ha contentado con seguirte de lejos, porque, Señor, ha perdido el afecto y el amor hacia ti, y no tiene necesidad y no siente necesidad de obedecerte ni de buscarte, orando y leyendo tu palabra. Perdona, mi Señor, perdona por esto. Padre Celestial, perdóname a mí, perdona a mis hermanos, perdónanos, mi Señor, por nuestra tibieza, porque somos tibios en lo espiritual. Perdona, mi Señor, por favor. Estamos rogándote, mi Dios eterno, que tengas misericordia de nosotros. Padre Celestial, si es necesario, disciplina. Si es necesario, corrige, mi Señor, porque tú nos corriges como tus hijos, porque nos amas. Pero nos arrepentimos de nuestra tibieza, mi Señor. Perdona por esto. Y al mismo tiempo, mi Señor, queremos darte todo el control, Señor Jesucristo, de todas las áreas de nuestra vida. Toma el control, llénalo todo. Permítenos escuchar tu dulce voz. Concédenos, mi Señor, que podamos tener una gran comunión contigo en todo, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayúdanos, mi Señor. Llénalo todo en nuestras vidas, por favor, Padre Santo. Mi Señor, si alguien no te ha invitado a su corazón para perdonar sus pecados, que lo pueda hacer hoy. Y por favor, da vida eterna. Mi Dios, que nosotros no pequemos por tibieza. Ayúdanos en ello, mi Señor. Ayúdanos, Padre. Antes bien, queremos ser ardientes y fervientes, fervorosos para orar, fervorosos para leer tu palabra, ardientes para compartir de Cristo Jesús, fervientes y rápidos para obedecer todos y cada uno de tus mandatos, estar pendientes, mi Señor, de tu voluntad y de lo que tú deseas para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Padre Celestial, esta congregación es una congregación ardiente y ferviente, que esté atenta a tu voluntad. Que esta congregación, esta iglesia sea una iglesia, Señor, ardiente, que te busque, que te ame, que ore, que lea tu palabra, que te obedezca por encima de todas las cosas. Permítenos esto, mi Señor, y obra con tu Santo Espíritu. Padre Celestial, aquellos que han de ver esta predicación y que las van a ver en internet, ayúdales también. Que este mensaje que ha sido expuesto llegue también a sus corazones. Y te pido, Padre Celestial, que bendigas la vida de mis hermanos. Bendice su vida, bendice cada familia, extiende tu mano para derramar tus bondades. Por favor, mi Señor, hazlo así. Gracias.
Gracias porque eres bueno. Y gracias porque nos das la constancia de que somos tus hijos. Gracias, mi Señor. A ti la honra y toda la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza, mi Señor eterno. A ti, Padre Celestial, queremos exaltarte con nuestras vidas y queremos hacerlo aquí y por la eternidad, y nos damos cuenta que nos estamos preparando para estar en tu presencia. Ayúdanos mientras tanto, mi Señor, a ser fieles, a ser fervientes en espíritu, llenándonos con tu espíritu. Ayúdanos, mi Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres exaltado en nuestras vidas. Gracias. En el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.